La muerte ya no existe, esto es lo importante, es que el alma es eterna, por tanto la muerte no existe. Estamos condenados a existir necesariamente desde el momento en que somos creados. Tenemos un alma inmortal, la muerte ya no existe. La muerte ya no existe como los hombres la llaman. Aquí se padece la muerte eterna, que es la separación de Dios, y para llegar a este lugar de tormentos cada uno llegó aquí libre. Esa fue la elección de ellos. Yo ya no puedo hacer nada por ellos. Cuando podían, me despreciaron y llegaron a este lugar no creado para los hombres fue creado el cielo. Este lugar fue creado por Satanás y sus ángeles. Y volvemos al santo cura de Ars que dice: no es Dios quien nos condena, somos nosotros por nuestros pecados. Los condenados no acusan a Dios, se acusan a ellos mismos, dicen: he perdido a Dios, mi alma y el cielo por mi culpa. He perdido a Dios, el alma y el cielo por mi culpa. Me di cuenta que a mayor pecado, mayor sufrimiento. Cada uno paga según sus deudas y cada uno tiene castigos diferentes, pero todos sufren terriblemente. Me di cuenta que con el órgano que pecan es con el que más sufren. Esto lo explica Santa Faustina Kowalska también de la misma manera. Según se hundían en el lago de fuego, aparecían en un lugar de arenas candentes al rojo vivo. El calor era sofocante, no se podía respirar y gritaban: «¡Tengo sed!». Entonces un demonio se le subía a la nuca y le abría la boca hasta desgarrarla hasta los oídos. Otro demonio agarraba la arena caliente para que la bebieran. Era tal el desespero que corrían sin control en la oscuridad iluminada únicamente por las arenas. Fijaos qué barbaridad. Visión del infierno eterno. Capítulo primero. Por Olivita Arias Bernal. Garagoa, Boyacá, Colombia. Principió a vivir en su primera juventud. ¿Por qué camino Satán? ¿Por qué camino van? ¿Por el camino ancho o por el angosto? El camino angosto de curva y espina es el camino del Señor. Si van por el ancho, es el camino del infierno, el camino del demonio. Entonces, hagamos de cuenta que estamos de viaje y somos peregrinos, ya semilla de otro reino. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. A partir de hoy vamos a ver un libro que se titula Visión del infierno, que no es otra cosa que el testimonio que nos da Matilde Oliva Arias Bernal. La famosa Olivita, una señora de Colombia, campesina, muy sencilla, que manifestó haber tenido visiones, revelaciones con el más allá, concretamente, básicamente con nuestro Señor, con Jesús de la Divina Misericordia. Ella dio su testimonio en programas de televisión que le invitaron, especialmente el del doctor don José Galat, y no era una persona que le gustara aparecer públicamente mucho, ni darse importancia ninguna, ni nada por el estilo. Si lo hacía era porque le reclamaban y no tenía más remedio. Y hay un libro, como digo, que es una compilación del testimonio que ella dio, de lo que entiende ella que el Señor le dijo sobre la visión del infierno. Y es lo que queremos compartir en este canal en varios programas para que no se hagan excesivamente largos. Así que Matilde Oliva Arias Bernal de Garagoa, Boyacá, Colombia, Olivita, nos va a contar y aquí lo vamos a compartir. Fijaos, este es el libro, Visión del infierno. Pues vamos a empezar. Visión del infierno, testimonio de Jesús de la Misericordia a Oliva Matilde Oliva Arias Bernal, Garagoa, Boyacá, Colombia. Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él.
El que cree en él no es condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el infierno? Nos podemos preguntar, y me parece muy bien que sea la primera pregunta, o sea, el arranque del libro de este testimonio. ¿Qué es el infierno? Un infierno que mucha gente, lamentablemente, se piensa que no existe. Algunos te dicen que el infierno está en este mundo, en esta vida, nada más, y que eso es todo, que después, cuando te mueres, pues ya por fin descansas en paz. Ese famoso que descanse en paz, parece que todo el mundo va a descansar en paz sí o sí, pero eso sabemos bien que no es así. Para descansar en paz hay que dejar las cuentas bien hechas, suficientemente bien hechas. Pues el infierno lo titula o lo define como fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y esto no lo dice Olivita ni es un testimonio, esto lo dice la palabra de Dios en Mateo 25:41. El infierno es el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que, pues, es lo que tenemos que hacer, acudir a la palabra de Dios. Nunca se pensó que los seres humanos irían al infierno, pero aquellos que deciden rechazar a Dios compartirán algún día con Satanás ese eterno tormento. Esto es importante, eterno, es eterno. El que entra en el infierno ya de ahí no sale, es para siempre, siempre, siempre. La imagen que se nos ofrece es la de un lugar donde se experimenta una terrible soledad sin relaciones con Dios u otros seres humanos. Aquellos que sean enviados al infierno quedarán sumidos en un vacío eterno, sin nadie con quien poder comunicarse, constantemente solos. Sufrirán el remordimiento de saber que tuvieron la oportunidad de estar junto a Dios en el cielo, pero lo rechazaron, rechazaron esa oportunidad. Recordemos lo que dice el padre Jorge Lorin en uno de sus artículos hablando sobre el infierno, que en el infierno el condenado grita: me equivoqué, me he equivocado, me he equivocado. Ahí ya no hay posibilidad de revertir el error. Por eso es tan importante ahora, cuando hay tiempo, cuando es el momento oportuno, pues el ser conscientes de que tenemos que tomar una decisión. No porque uno mire para otro lado o meta la cabeza bajo tierra se soluciona tu problema existencial. Tú tienes un alma inmortal con un destino eterno, que puede ser hacia arriba o hacia abajo. Si preguntáramos a los condenados por qué están en el infierno, responderían: por haber resistido al Espíritu Santo. Si dijéramos a los santos por qué están en el cielo, responderían: por haber escuchado al Espíritu Santo. Esto lo decía el santo cura de Ars. Y esto es lo que el otro día en otro programa hablábamos sobre la necesidad de vivir la vida en el Espíritu con mayúsculas, y no dejarnos arrastrar por los deseos de la carne, por la vida de la carne, que esos son los que no pueden agradar a Dios. Dice Romanos 8:8, los que se dejan llevar o arrastrar por la carne no pueden agradar a Dios. Así que clarísima la definición del santo cura de Ars. Por haber resistido al Espíritu Santo es que se condena uno. Los hijos de Dios son los que no resisten al Espíritu Santo, los que se dejan llevar por el Espíritu Santo. Seguimos leyendo. No habrá salida alguna en el infierno, ninguna puerta de escape ni segunda oportunidad. Por ello es tan importante en esta vida recibir el perdón de Dios, que se extiende a todos los seres humanos por medio de la cruz de Jesucristo. Por eso es tan importante recibir el perdón de Dios. Pero ¿cómo vas a recibir el perdón de Dios si no le pides perdón? ¿Y cómo le vas a pedir perdón si tú tampoco perdonas a tu hermano? Dice el Padre Nuestro: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si nosotros perdonamos a nuestros deudores, podemos entonces pedir perdón a Dios. Pero si nosotros no perdonamos, ¿cómo, con qué valor vamos a pedir perdón a Dios? Tenemos que arrepentirnos. Eso es fruto de la gracia de Dios, de no resistir a la gracia que nos da la capacidad de arrepentirnos, de humillarnos y de pedir perdón. Hay que pedir perdón a Dios. Hemos de concluir que es necesario no perder jamás de vista que un día seremos juzgados sin misericordia y que nuestros pecados se manifestarán a la vista del universo entero, y que después de este juicio, si nos hallamos culpables de estos pecados, iremos a llorarlos en los infiernos, sin poder ni borrarlos ni olvidarlos. ¡Oh, qué ciegos somos si no nos aprovechamos del poco tiempo que nos queda de vida para asegurarnos el cielo! Si somos pecadores, tenemos ahora esperanza de perdón.
al paso que si aguardamos entonces no nos quedará ya recurso alguno. Dios mío, hacedme la gracia de que nunca me olvide de tan terrible momento, en especial cuando me vea tentado, para no sucumbir, a fin de que en aquel tiempo podamos oír, salidas de la boca del Salvador, estas dulces palabras: venid benditos de mi Padre, a poseer el reino que os está preparado desde el comienzo del mundo. Mateo 25, 34. Recordemos lo que decía también el padre Jorge Lorín, que el que está en pecado mortal es como si se fuera a dormir con una culebra o una serpiente dentro de su propia cama. Es gravísimo, es peligrosísimo dormir en pecado mortal. Esto es lo que tenemos, que los santos decían, insistían en que antes morir que pecar, sobre todo que pecar mortalmente. Pecar mortalmente nunca, no lo permita Dios que caigamos en ese grave error. El hombre había sido creado para el cielo, el demonio rompió la escalera que conducía a él. Nuestro Señor, por su pasión, ha construido otra para nosotros. La Santísima Virgen está en lo alto de la escalera y la sostiene con sus manos. ¿Qué clase de gente va al infierno bíblico? Ojo, ojo a esto, ¿qué clase de gente? Aquí nos podemos creer que solamente unos poquitos van al infierno bíblico, pero no es así. En este librito, Testimonio, vamos a ir viendo pues un listado de candidatos al infierno y nos vamos a quedar bastante sorprendidos. Ojalá nosotros no estemos en ninguno de esos grupos. Vamos a ver cómo lo explica. Aquellos, ¿qué clase de gente va al infierno bíblico? Pues aquellos que no supieron ver y servir a Jesús en el prójimo, como claramente está en Mateo 25, 45. En verdad os digo que, cuanto dejasteis de hacer con uno de estos mis pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. El Salmo 9:17 dice: los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que os olvidan de Dios, e irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Mateo 24, 46. No es Dios quien nos condena, somos nosotros por nuestros pecados, somos nosotros los que elegimos libremente la condenación. Los condenados no acusan a Dios, se acusan a ellos mismos, dicen: he perdido a Dios, mi alma y el cielo por mi culpa. He perdido a Dios, mi alma y el cielo por mi culpa. Esto lo explica el santo cura de Ars. Es uno quien elige voluntariamente dónde quiere estar, porque Dios respeta el libre albedrío. Y vamos con un testimonio. Es el testimonio de Oliva, vidente de Jesús, Olivita, vidente de Jesús de la Misericordia en Garagoa, Colombia, sobre el infierno. Le besé los pies a Jesús y los separé. No supe qué pasó, pero vi que un hueco inmenso se abrió bajo los pies del Señor. No sé si viajamos a través de él, pero pronto me vi en el infierno. Escuché gritos, lamentos, había desesperación. Aquel lugar era horrible, sentí miedo, sentí morirme de pavor y me dije: ¡ay de mí, Señor, ¿dónde estoy? El Señor me dijo: no temas nada, nada te pasará, yo estoy contigo, observa bien, yo estoy contigo, observa bien, le dijo el Señor a Olivita Arias, y continúa Olivita diciendo: entonces vi una hornilla, como la boca de un volcán, de ella salían llamas inmensas, era como un fondo donde se cocina la caña para hacer miel, como un lago de azufre hirviendo a borbollones. Había allí mucha gente que gritaba y pedía auxilio sin ser escuchados. Unos insultaban, otros estaban vestidos lujosamente, otros estaban sin ropa. Un hombre muy rico, con mantos y anillos en los dedos y cadenas en el cuello, sacaba la mano y decía: «Sálvame por esto», y mostraba como un gajo de cebolla, pero las llamas empezaban a consumir el gajo de cebolla hasta quemarle los dedos. Creo que fue algo que dio, pero sin amor, o lo único que regaló en su vida. El tormento era cruel, no había paz. Le pregunté al Señor: ¿este es el rechinar de dientes? Y me contestó: no, todavía no es solo parte de sufrimiento de los condenados. Fijaos. Alrededor de la hornilla había demonios con las piernas cruzadas, todos tenían un trinche largo, su aspecto era horrible, sus ojos rojos, boca malvada, sonrisa malévola, de un color casi negro como gris. Fumaban y fumaban algo que los hacía más rebeldes, y bebían un líquido rojizo que los llenaba de soberbia.
De pronto, todos se colocaron de pie en posición firme. Los condenados deseaban desaparecer. Fijaos, los condenados deseaban desaparecer, se consumían en el lago de fuego. Era una multitud incontable. El infierno se estremeció, todo tembló. Por una puerta entraba un demonio como de casi 2 metros de alto, más horrible que los otros demonios. Este tenía cuernos, garras, cola y alas como de murciélago. Los demás no tenían nada de esto. Gritó y zapateó, y todo volvió a temblar. Pregunté que quién era y me dijo: es Satanás, Lucifer, rey del infierno. Hasta los demás demonios le tenían miedo a una orden dada por él. Todos corrieron ante él con el trinche en la mano, en fila como un batallón de soldados. En fila, fijaoslo como lo explica, en fila como un batallón de soldados. Pues ellos le siguen a Satanás, todos los demonios. Es que sabemos que hay jerarquías demoníacas, porque los ángeles fueron creados con jerarquías, y los que se mantuvieron fieles al Señor siguen con esas jerarquías, los 9 coros angélicos. Pues lo mismo pasa ahora, pero en los demonios tienen sus jerarquías, y forman un ejército, el ejército de las tinieblas, podemos decir. Les dijo algo que no alcancé a escuchar, pues tenía demasiado miedo, y no le pregunté al Señor. Si el Señor no me hubiera sostenido en ese momento, yo hubiera muerto de terror. El Señor me dijo: acá no hay paz ni un segundo. Acá no hay nada de amor. Es el reino del odio. Aquí vienen todos aquellos que me despreciaron cuando estaban vivos, libre y voluntariamente. Prefirieron el mal en lugar del bien. Ahora observa bien, pues para algunos comienza el rechinar de dientes, sufrimiento y muerte eterna, gusano que no muere y fuego que no se apaga. Porque el que no está conmigo está muerto. Esa es la verdadera muerte, no la que ustedes llaman muerte. Atentos, el que no está, claro, el que no está en gracia de Dios está muerto. El alma muere por culpa del pecado mortal y entonces pues está camino del infierno. Los demonios corrieron hacia la hornilla después de la orden de Satanás y metían el trinche, sacaban a los condenados traspasados por los trinches. Se movían como culebras, sin poder soltarse. Gritaban y se contorsionaban. Les salía sangre. Algunos fueron traspasados por la espalda, otros por las piernas, otros por la cabeza, agarraban los trinches queriendo salir. Pregunté al Señor por qué esas almas tienen sangre, y me dijo: al infierno viene en cuerpo y alma, al infierno viene en cuerpo y alma, como al cielo van en cuerpo y alma. Estamos en el primer infierno y ya fueron juzgados. Aquí están todos los condenados desde la creación del mundo hasta el diluvio. Los demonios colocaron a los condenados como en una lámina de zinc galvanizada y los agarraban a trinchazos entre 2 o 3 demonios. Como sabemos, llegará el juicio final y ahí las almas de los condenados se unirán a sus cuerpos, igual que las almas de los salvados después del juicio particular se unirán a sus cuerpos, cuerpos glorificados para el cielo o cuerpos condenados para el infierno, cuerpos horribles, que son como bestias, ¿no? Luego, como con un cortaúñas un poco más largo, les prendían pedazos de carne y poco a poco le arrancaban las uñas, los dedos, el pelo. Los gritos eran desesperados, eran gritos que terminaban en lamentos. Y atentos a esto que dice Apocalipsis 20. No habrá salida alguna en el infierno, ninguna puerta de escape ni segunda oportunidad. Por ello, es tan importante en esta vida recibir el perdón de Dios que se extiende a todos los seres humanos por medio de la cruz de Jesucristo. Este es el resumen de lo que dice el Apocalipsis, que nos aconseja que leamos el capítulo 20, versículos del 11 al 15. En definitiva, no se puede o no se debe morir con los pecados, sino que hay que desprenderse de ellos mediante la confesión y el arrepentimiento. De esa manera podremos salvarnos. El que muere con sus pecados le condenan. Por no haber recibido el perdón de Dios, pues que se nos da por medio de Jesucristo, uno se condena. Así es. Para que no gritaran, sacaron una especie de arma no vista en la tierra por mí. Se la metieron en la boca. Aquella arma se abrió como una mano y al cerrarse le agarró la lengua y la arrancaban bien torciéndola o tirándola. Luego con un cuchillo bien afilado la comenzaban a volver ceniza, a destazar, volver pedazos como de bistec, etc. Los condenados no podían gritar, sus ojos parecían salirse de ellos y sus mandíbulas pegaban una con otra haciendo un rechinar de dientes horrible.
Después de desprender la carne, trozaban los huesos y los volvían nada. Por último partían la cabeza hasta quedar trizas. Todo parecía nada en la lámina, sangre, carne en trozos, huesos, aquello era horrible y en los huesos había gusanos. Y podemos recordar lo que hacen con los bebés cuando los sacan del vientre de la madre en los abortos, que los hacen papilla, los hacen trizas, los trituran, los arrancan de malas formas. Pues fijaos, eso es lo que le pasará a los condenados, solo que muchísimo peor, claro, porque el bebé sufre de una forma injusta y cruel, pero su suerte eterna viene después, cuando ya muertos se presentan delante del Señor y el Señor les dará a cada uno pues el juicio que considere oportuno. Entonces dijo al Señor: pobres personas. Entonces dije al Señor: pobres personas, pensé que no iban a morir, por fin murieron, aunque los pedazos de carnes se mueven. Él me dijo: aquí no existe la muerte, fíjate bien. Los demonios tomaron esa lámina y echaron los trozos de la persona sobre un hueco donde había llamas y fierros filosos, una especie como de molino para volver todo polvo. En la parte de abajo de ese hueco estaba otra vez el hueco de la hornilla. Al caer ese polvo vi que las personas volvían a tener cuerpo y el que se dejaba agarrar por el trinche volvía a padecer lo mismo. Entonces pregunté al Señor: ¿qué pasa? ¿Por qué tienen que volver a vivir? Él me dijo: la muerte ya no existe. Esto es lo importante, es que el alma es eterna, por tanto la muerte no existe. Estamos condenados a existir necesariamente desde el momento en que somos creados. Tenemos un alma inmortal. La muerte ya no existe. La muerte ya no existe como los hombres la llaman. Aquí se padece la muerte eterna, que es la separación de Dios, y para llegar a este lugar de tormentos cada uno llegó aquí libre. Esa fue la elección de ellos. Yo ya no puedo hacer nada por ellos. Cuando podían, me despreciaron y llegaron a este lugar no creado para los hombres fue creado el cielo. Este lugar fue creado por Satanás y sus ángeles. Y volvemos al santo cura de Ars que dice: no es Dios quien nos condena, somos nosotros por nuestros pecados. Los condenados no acusan a Dios, se acusan a ellos mismos, dicen: he perdido a Dios, mi alma y el cielo por mi culpa. He perdido a Dios, el alma y el cielo por mi culpa. Me di cuenta que a mayor pecado, mayor sufrimiento. Cada uno paga según sus deudas y cada uno tiene castigos diferentes, pero todos sufren terriblemente. Me di cuenta que con el órgano que pecan es con el que más sufren. Esto lo explica Santa Faustina Kowalska también de la misma manera. Según se hundían en el lago de fuego, aparecían en un lugar de arenas candentes al rojo vivo. El calor era sofocante, no se podía respirar y gritaban: «¡Tengo sed!». Entonces un demonio se le subía a la nuca y le abría la boca hasta desgarrarla hasta los oídos. Otro demonio agarraba la arena caliente para que la bebieran. Era tal el desespero que corrían sin control en la oscuridad iluminada únicamente por las arenas. Fijaos qué barbaridad. Chocaban con otros condenados y peleaban como perros callejeros. Al llegar al final, había rocas con puertas, cada uno miraba solo una puerta. Al abrirla había un hoyo, donde estaban los animales ponzoñosos y aquellos que más temían cuando estaban en la tierra. El Señor me dijo que eran castigos psicológicos. No pregunté qué era eso. Oh pobres condenados, qué desesperación, qué pesadilla sin fin. Qué pesadilla sin fin. Y por tanto esto es lo principal que tenemos que tener en cuenta en la vida. Por eso insistía tanto el teólogo moralista Antonio Rollo Marín, que el mundo se había convertido en un manicomio porque el ser humano estaba loco de no tener en cuenta cómo se estaba arriesgando a irse a una eternidad horrorosa, infernal, sin ningún tipo de problema, ¿no? Como si no le importara. Cuando lograban salir de allí, se veían esos animales por el cuerpo y que salían por la boca y por todo lugar. Por lo único que podían correr era por un desfiladero de piedras cortantes. Se caían y se cortaban. Unos caían de frente y se cortaban todo, otros de espalda, y al final había una planada. El que no lograban pararse rápidamente, una piedra redonda lo aplastaba como una cucaracha. Al lograr levantarse se botaban por un hueco que había y caían a la hornilla del inicio, y todo volvía a repetirse.
el Señor me dijo. Atento a lo que le dijo el Señor. ¿Te diste cuenta que acá no hay descanso ni un segundo? Ahora te voy a mostrar otro lugar que está esperando a esta generación perversa y malvada. Le voy a mostrar quién sufre más y quiénes van por el camino al infierno. Cuidado, Nos va a mostrar quiénes van por el camino al infierno. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Lo dice el padre Gabriel Amorth, exorcista, cuando vivía, nos lo dejó en sus vídeos, que la inmensa mayoría de la gente están sirviendo a Satanás y no son conscientes, no lo saben. Pero el no ser conscientes no significa que por eso te evite el castigo. Si uno no es consciente, pues a lo mejor porque no ha puesto de su parte para ser consciente, de darse cuenta de lo que está haciendo a quien está sirviendo. Pero el Señor es claro, o se le sirve a él o se le sirve al otro. Así que ahora nos explica en el libro diferentes personas que van camino al infierno por el pecado que están llevando, por el pecado mortal que están viviendo, pero eso lo vamos a dejar para el próximo día. En el primer caso vamos a ver el castigo de las madres que abortaron. Esto va a ser lo primero que vamos a ver. Luego veremos el castigo de los sacerdotes y de las almas consagradas y muchos otros más ejemplos, pero como digo, esto lo dejamos para el próximo día, para no hacerlo más largo. De momento os voy a leer lo que dice el Catecismo sobre el infierno. Aquí tenemos el Catecismo de Juan Pablo II y vamos a leer lo que dice sobre el infierno, el numeral 1033. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios, pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida permanente en él. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños, que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Y el número 1034 dice: Jesús habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga. Tenemos varios versículos del Evangelio donde explica eso. Reservado a los que hasta el fin de su propia vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo, y que pronunciará la condenación: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno, alejaos de mí. Bueno, pues fijaos qué barbaridad, que esta realidad, que es la que tenemos que evitar porque existe, porque es así, y en la que todos podemos caer si nos descuidamos. Así que vamos a seguir en próximos capítulos leyendo este libro del testimonio que da Olivita Arias de Garagoa, un libro editado por Ermitañas Eucarísticas del Padre Celestial, y nada más. Pues cada uno alistar su equipo. Su equipo será alistar el alma. Tenerla como una rosa blanca, el alma. No tenerla como un carbón, porque una persona en pecado tiene el alma más que un carbón negro. Y esa alma llora y llora mucho, porque ese cuerpo de carne y hueso la hace condenar a eso. Y el ángel de la guardia llora también mucho, porque el demonio se la tiene quitada a él. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra.
Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Añadimos también la oración al Espíritu Santo para pedir el segundo Pentecostés, que la misma Santísima Virgen María nos enseñó, nos pidió rezar y que está contenida en el libro azul del Padre Gobi, en el mensaje del 30 de mayo del año 1993. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra, ven pronto, ven en estos los últimos tiempos. Ven ahora, que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.